Es la misma fórmula que se aplicó en el 24, la misma fórmula que se aplicó en el 21, la misma fórmula que se aplicó en el 18, la misma fórmula que se aplicó en el 2015. Pero entonces, ¿cómo van a estar representados lo que corresponde a la proporción de cada partido? Bueno, la mitad más o menos, como el que quedó en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo del partido, pero fue a buscar su voto en sus distritos. Primer mejor perdedor, o segundo, o tercero, de acuerdo al partido político que le corresponde con la fórmula. Y la otra mitad en una lista que se vota. ¿Por cuántos puedo votar? Para que no sea que lleven sus listas y todo eso. Solo por 2. Un hombre y una mujer. Todos a buscar el voto popular. Los que van de manera directa y los que van por la representación que corresponde al porcentaje de su partido. Ahora, en esos 200 hay 8 que corresponden a la representación de los partidos, pero que solo son elegidos por los mexicanos en el exterior. Esa es la diferencia. ¿Es de fondo? Sí, es de fondo. ¿Son grandes cambios en la conformación? No. ¿Se habla de partido-estado? No. ¿Se quiere un solo partido? No. Es como está ahora. Como se eligió, repito, en el 15, en el 18, en el 21, en el 24. Pero ya no hay listas. Ya no es que el partido se pone de acuerdo a ver quién es el 1, el 2, el 3. Todos van a buscar su voto. Todos tienen que presentarse frente a la ciudadanía. Ese es el fondo. Ahora, en el Senado, ahí sí se elimina la lista de representación proporcional. Porque el Senado siempre fue concebido como la representación por entidad, desde el principio republicano. Entonces, en el Senado quedan los 2 de mayoría y la primera minoría, sin listas. ¿Quieres ser senador? Busca el voto popular. Esa es la conformación de diputados y senadores. Ya los detalles pues ya vienen escritos, pero en principio es ese. Ayer les decía a los compañeros que yo siempre estuve en contra de las listas pluris, sí de la representación de las minorías, pero las listas pluris yo nunca he estado de acuerdo. La política no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino expresión directa de la voluntad popular. La representación debe surgir del voto ciudadano. La iniciativa reconoce que el uso de los mecanismos de democracia participativa aún es muy insuficiente frente a la demanda social de mayor intervención en las decisiones públicas, y la consulta popular enfrenta obstáculos normativos, así que se propone establecer reglas básicas comunes a todas las entidades federativas y municipios o alcaldías que consoliden un sistema nacional de consultas populares. Se define constitucionalmente a la diáspora mexicana, se reconoce expresamente sus derechos políticos y los residentes en el extranjero podrán elegir a sus propios diputados mediante un sistema de representación proporcional pura. La elección de 24, como decíamos, la Federación erogó asignaciones presupuestales por 36,000 y los estados por 25,000 millones. Ha llegado el momento de revisar los gastos
de los procesos electorales, principalmente aquellos que se realizan cuando no hay comicios. Hay que acabar con la hipertrofia de los organismos administrativos electorales que ha sufrido nuestro país. Se propone, por tal motivo, que el Instituto Nacional Electoral cuente con los órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas y se aleje de esta hipertrofia que he mencionado. Se desliga además al INE de la elección y remoción de consejeros de los organismos públicos locales electorales. Las entidades administrativas de la Federación no tienen base alguna para designar autoridades de las entidades federativas, aunque éstas deben subordinarse al INE cuando se realizan elecciones concurrentes. En relación con el presupuesto anual asignado a los partidos, debe admitirse que durante muchos años se ha venido planteando que debe ser revisado. No es nuevo esto y está en el ánimo de la opinión pública. En este tema, la iniciativa asume una posición equilibrada al reconocer que el subsidio estatal es un mecanismo de equidad, pero que su monto total debe corresponder al país que tenemos, por lo que se plantea disminuir el financiamiento anual de los partidos en una cuarta parte. La fiscalización del gasto de partidos y candidatos constituye uno de los pilares, de la integración electoral y debe consolidarse como función exclusiva del Instituto Nacional Electoral, tanto en el ámbito federal como en los locales. La función fiscalizadora no solo debe abarcar la correcta administración de los subsidios, sino también la prevención y combate al uso de recursos ilícitos en la actividad política y en especial en los procesos electorales. El fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral sería la reforma más importante llevada a cabo en materia de fiscalización. Proponemos, por lo tanto, un sistema de información cotidiana que permita al Instituto contar con datos oportunos de todas las operaciones financieras, así como aquellas que se denominan actividades vulnerables, que realicen los partidos y candidatos. El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos y procedimientos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales. Las campañas, durante los últimos 8 años se ha respetado como nunca antes la libertad de difusión de ideas y opiniones por cualquier medio. En general, todo debate político, sin embargo, debe realizarse con base en una ética republicana y democrática. Definir con precisión el concepto de propaganda política permite delimitar responsabilidades sin afectar al ejercicio informativo y editorial de los medios de comunicación. Por tanto, las campañas con bots calumniosos y mentirosos no debe permitirse, al tiempo que debe hacerse obligatorio el etiquetado de contenidos que utilicen inteligencia artificial, lo que respondería a la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a formas sofisticadas de manipulación. México debe ubicarse en la dirección en que lo están haciendo muchos países democráticos. La reforma constitucional que se propone por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum no es un ajuste ni una modificación administrativa más. Es una actualización del sistema electoral mexicano. Su propósito es claro: fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público en materia política electoral, robustecer como nunca antes la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana, asumiendo que si México ha cambiado, sus instituciones también deben hacerlo y su democracia tiene que seguir mejorando. Muchas gracias. Sobre el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes en
esta propuesta. Todos por votación directa. De ellos, 300 electos por distrito electoral, es decir, por mayoría relativa. 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué es lo que cambia? De estas 297 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido, y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo siempre un hombre y una mujer. 8 que serán de mexicanos residentes en el extranjero. Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Adelante. En cuanto a la reducción del gasto, se propone un decremento del 25% en el costo total de las elecciones. Esto es con una reducción a los recursos del INE, de los partidos políticos, de las OPLES y tribunales electorales. También se disminuyen los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Por supuesto, se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Se reduce el gasto del Congreso Federal y congresos locales. También se baja el número de regidurías, esto conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15 posiciones. Adelante. En el otro punto, mayor fiscalización de los recursos. En ello, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. También se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero. Por supuesto, el uso de las tecnologías en la fiscalización de los recursos. Adelante. Sobre el voto en el extranjero. Para la votación de los 8 candidatos o los 8 diputados migrantes, se facilita el voto a la población de mexicanos residentes en el extranjero para la votación sobre la diputación migrante. Adelante. En relación con los tiempos de radio y televisión, se reducen estos tiempos de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. Adelante. Sobre la inteligencia artificial, se propone la regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. Esto en relación con las elecciones. También los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, con los cuales quedan fuera los PREPs y se va directamente a los resultados preliminares oficiales. Adelante. También aquí se contempla la ampliación de la democracia participativa en estados y municipios, no solo a nivel federal. Y, por supuesto, aquí se permite el uso de tecnologías como el voto electrónico para los instrumentos de democracia participativa. Adelante.
Pues reiterar lo aprobado en la Constitución y que es parte de esta reforma electoral. Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares, cónyuges, hijos, hermanos, es decir, no al nepotismo. El otro, que es muy importante sobre esta reforma, es la no reelección. Se prohíbe la reelección consecutiva, que ya está aprobada en la ley, que ya está aprobada, pero es parte de esta reforma y la queremos reiterar. Se prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030. Nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar. Cualquiera que sea el partido político. Este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos. Como ustedes ven, no es todo lo que decía la oposición, que íbamos a acabar con la democracia, que son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a la demanda de la gente. Esencialmente, que se eliminen las listas de burocracias partidarias y todos a voto popular. Y 2, disminución de gastos. No reelección, no nepotismo, fiscalización y democracia participativa. La gente, en caso de que no la aprobaran, podría ser un fracaso, un primer fracaso para este gobierno en caso de que no se aprobara. Para nada, al revés. La gente va a decir, no, pues la presidenta cumplió, ya hubo quien no votó, pero la presidenta cumplió. Nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos. Yo en los 100 puntos puse reforma electoral y expliqué en qué consistía. Entonces habrá quien no quiera aprobar. Bueno, ese partido pues lo reconocerá la gente en la votación, pero ni es derrota ni es, sino sencillamente es consecuencia política, consecuencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. La otra hubiera sido, no, pues mejor no presento nada, ¿verdad? No, pues hay que presentar lo que uno piensa en un esquema racional, tranquilo, sin problemas, nada más, pues que tenga lo que consideramos que es importante. Elimina el PREP. Si es así, sí. ¿Por qué? La idea es que no tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día. Entonces no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Y después, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, pues ya se abren las urnas, como normalmente se hace. Entonces, no vemos la necesidad de que haya PREP, sino ya directamente el conteo distrital. Esto es algo que se planteó varias veces en los foros, ni siquiera lo traíamos como un tema original, y se planteó en los distintos foros y consideramos adecuado. Disminuye recursos y da certeza al final, porque ya es el conteo final. Ahora, si hay solicitud de apertura de urnas, etcétera, pues se cuenta. En el caso del INE, Presidenta, ¿se contempla la disminución de los consejeros electorales? No. Se mantienen en 11. Sí. Eso sí, ya no tienen bonos, ya no tienen sobresueldos, ya no tienen… Sí. En el caso de la fiscalización, Presidenta, ¿se tiene contemplado que haya una mayor, digamos, colaboración del Instituto Electoral con la UIF, sí, con la Secretaría de Hacienda? Sí. Sí, y que en el momento, o sea, que sea con medidas precautorias, ¿no?
O sea, no es de que, ay, pues hoy estás usando más recursos, hoy es un recurso de procedencia ilícita, ay, ya por ahí dentro de 5 meses te voy a decir que no, es de inmediato. ¿Qué pasa con el fuero, presidenta? ¿Eso se incluye dentro Ese de la no se reforma? tocó finalmente, se mantiene el fuero, no se tocó. Fue una discusión muy intensa ahí entre los compañeros. Mi opinión es que debería quitarse, pero finalmente dejé también a la comisión esta decisión. Hay estados que ya no tienen fuero, inclusive. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo en que exista el fuero. Pero hay muchos funcionarios federales, estatales y municipales que siguen robando a ultranza de ese careta, digamos, del fuero. Estamos hablando de diputados federales. O sea, el fuero depende ya de las diputaciones estatales. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se quite el fuero. Pero hubo consideraciones de la comisión y eso pues lo dejamos. Ahora, es importante que la gente sepa, porque el que un diputado tenga fuero no quiere decir que no pueda ser juzgado o que no pueda ser acusado. O sea, si hay un diputado que cometió un delito y hay una denuncia, se abre una carpeta de investigación, el diputado está obligado o la diputada a responder a la carpeta de investigación. Se le puede desaforar por su diputación, pero cuando termina su diputación, si hay orden de aprehensión, puede haber orden de aprehensión. Sí felicitó ella, es lo que me informaron hoy en la mañana, hasta hoy en la mañana me informaron el resultado de la reunión. Me hablaron ayer, me dijeron todo salió bien, no hubo problema, fue más bien protocolaria. La mañana ya me dijeron que hubo felicitación y fue una buena reunión, digamos, de comunicación. Sobre el otro, bueno, pues ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información, y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí. Entonces sería un discurso pues más el tema electoral allá en Estados Unidos. Pues fue ¿cómo se llama lo que hizo? Estado de la Unión. Informe del Estado de la Unión, así se llama. Y bueno, conocemos al presidente Trump. Pero la información que hemos dado pues es la correcta. No, y ya por último, mi parte, ¿no tiene planeado alguna llamada con el presidente Trump en los próximos días? O bien, si ya se empieza a perfilar una reunión entre ustedes dos. Me llamó ¿qué día fue? Ayer antier, ¿no? Una llamada de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Están bien, pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Y reunión todavía fue así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México. ¿Y reunión todavía no en puerta? No, todavía no tenemos reunión. Muchas gracias. Se hizo un operativo conjunto entre el Gobierno del Estado, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, participó Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, para recoger todos los vehículos que estaban a un lado de la carretera, que habían sido quemados durante el domingo. Ya la mayoría ya se levantaron, estuvo ayer. Quedan muy poquitos, pero ya prácticamente todos fueron levantados. Se trabajó conjuntamente, hubo mucha comunicación con el gobierno del Estado. Acordamos y además me lo informó de que hoy reanudan clases, de que estaba en contacto con empresarios para que hubiera tranquilidad, que se recuperara. Enviamos más Guardia Nacional, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos lo agradeció, hemos estado en mucho contacto con el gobernador Lemos y ya podemos decir que esencialmente pues está
tranquilo toda la República y particularmente Jalisco, y estamos en constante coordinación para pues cualquier problema que se pudiera presentar. ¿Cuántos elementos se enviaron para reforzar y hasta cuándo 2.500. estarían? ¿Hasta cuándo estarían? Pues vamos a ver de acuerdo con la necesidad. 2.500 son los que Sí. presentó el secretario. Que es importante que se sepa. La Federación Mexicana de Fútbol y la Portuguesa aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial se celebra en México el 28 de marzo. O sea, no hay ningún problema. Ayer también Infantino de la FIFA dijo que estamos en comunicación, que tiene confianza y no hay problema. Al revés, pues hay confianza. Imagínense si no el peso cómo estaría si no hubiera confianza en el gobierno y en el país. Y en el mediano y largo plazo, pues se ve bien el año. Todos coinciden en que 2026, por cierto, 2025 cerró en 0.8 de crecimiento, porque se había hablado de 0.4 o algo así, y es el doble, 0.8, cerró en 0.8, y 2026 todos indican que va a ser mejor año. Y además, con el programa de inversión que traemos, pues vamos a impulsar mucho la economía. Y no habría... Y el Mundial pues nos va a dar mucho también en turismo y en servicios. No hay cancelaciones como... Nada. Se recuperaron ya todos los vuelos, las carreteras, los viajes por autobús, sin problema. Y